Amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos. Ustedes no nos esperaban en este horario ni en este día. Sin embargo, los laicos, seguidores de Jesucristo, que es la verdad en persona, bueno, somos testigos de la verdad y debemos de difundir esa verdad. El día de hoy te habrá sorprendido con el título de este programa que se llama No cierren Frisidim. Por favor, no cierren la familia religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia. ¿Por qué? Porque voy a hacer un recuento en 1 o 2 minutos. Hace más de 13 años llegan 3 maravillosos sacerdotes ordenados en Argentina con una formación impecable, maravillosa en filosofía, en teología. Y bueno, forman primero en Campeche y Plicea. Ahí se quedan 2 de estos maravillosos religiosos que están dando mucho fruto y ayudando en la fe a muchas familias. Y bueno, después el padre Carlos Spahn, a quien conozco hace 13 años, bueno, él funda la Frisidim o Familia Religiosa del Inmaculado Corazón y Divina Misericordia en la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez. Así que, bueno, empieza el padre Carlos Spahn a invitar a la gente a formarse, le da la apertura de esa diócesis, lo recibe Monseñor Rogelio Cabrera, que después se va a Monterrey y es presidente del Episcopado Mexicano, a quien mandamos un saludo, lo queremos mucho, Monseñor, a quien conozco personalmente. Y bueno, el padre en Tuxtla Gutiérrez inicia muy pobremente, rentando una casita para él, otras religiosas que lo habían conocido, 3 religiosas, él renta una casita para las religiosas y entonces empieza a dar formación a las familias, a los laicos, ayudado con estas religiosas. Y bueno, renta un tipo bodega y lo adapta para ahí ser su sede en Tuxtla Gutiérrez, en esa ciudad. Empieza a formar a las familias, la gente se alegra de tener este muy buen formador. Y bueno, empieza a venir la gente a formarse en filosofía, en teología, en catecismo de la Iglesia Católica, en doctrina social de la Iglesia. Y bueno, yo visito, bueno, yo conozco al padre Carlos Spahn en Orizaba, porque se da la celebración, un aniversario de las capillas de adoración, y yo lo conozco porque yo fui a dar un tema y él estaba llegando a dar otro tema, me regala su libro de Mariología, con el cual que yo he estudiado muchísimo, porque él es mi maestro de Mariología, y bueno, iniciamos la comunicación, él entonces me invita después, veo cómo está fundando esta familia religiosa, y en esta bodega la adapta también para poder oficiar la Santa Misa con su familia religiosa los domingos a las 12 del día. Bueno, empiezo a ver que llegan 50, 100 personas y luego tienen que poner más sillas porque llegan 200, llegan 300, llegan 400 y llegan muchísimas personas, muchísimas personas. Hay muchos chicos con interés de la vida religiosa, hay retiros para la vida religiosa, y él trata de estar muy pegado a su diócesis. Bien, bueno, pues lógicamente que empieza a crecer este movimiento, lo invito yo a Guadalajara, donde conoce a varios de nuestros amigos empresarios cuando él da temas aquí con nosotros en los templos o en diferentes auditorios, y imparte temas, habla sobre la Santísima Virgen María, sobre la devoción a la Virgen Santísima, sobre el catecismo de la Iglesia Católica, y yo doy testimonio de que nuestros amigos empresarios se acercan al final y le dicen: padre, me da mucho gusto, me dio mucho gusto escucharlo, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? Y les dice: bueno, pues estoy recibiendo vocaciones, la gente viene a hacer los retiros de espiritualidad de San Ignacio de Loyola, retiros de silencio, necesitamos pues lógicamente hacer una casa de retiros, necesitamos comprar un terreno, y así amigos míos y no amigos míos, otras personas conocidas, le empiezan a donar de buena voluntad al padre
para comprar un terreno. El padre lo compra en Berriozábal, Chiapas. Y entonces, bueno, empieza a construir. Hay otros, no solamente aquí en Guadalajara, sino en Ciudad de México, en otras ciudades, que van conociendo la predicación del padre Carlos Spahn, tan maravillosa, tan bella, tan exacta, tan apegada a la doctrina. Y entonces empiezan a donarle. ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, pues tengo que construir estas habitaciones, le donan para las habitaciones y entonces así va creciendo. El padre ha sido acusado por este motivo de lavar dinero, imagínense nada más. O sea, las obras de Dios son muy perseguidas y yo no quiero dejar de reconocer que ha habido malos testimonios en la iglesia, que ha habido sacerdotes que no han sido fieles a su ministerio, que han tenido errores, por supuesto que sí. Allí el Papa Benedicto hizo verdaderamente mucha justicia, separó muchos de la vida sacerdotal, etcétera. Pero yo quiero dar el testimonio de que lo que he visto en varias veces de ir a visitar la familia religiosa, dormir ahí con ellos, con las hermanitas, vivir unos días con ellos, grabar con ellos temas, haber recibido en mi propia casa con mi marido al padre Carlos Spahn, ver su vida, conversar con él durante mucho tiempo, durante muchas horas. Él, por ejemplo, cuando yo tenía una disyuntiva, qué hacer, qué no hacer, ante posibilidades en mi vida como laica, evangelizadora. Bueno, él me ayudó y él nunca había escuchado de un director espiritual. Señora Brenda, yo no le puedo decir a usted, muy respetuoso aparte, no le puedo decir a usted qué decidir. Yo le puedo ayudar a analizar las perspectivas y por supuesto que la última palabra es de usted, pero yo le puedo decir aquí ganaría usted con esto o no ganaría. Cuando se respetan los mandamientos, bueno, deja o sea, acompaña a las almas de muy buena manera. Entonces, después llega Monseñor Fabio, el arzobispo Monseñor Fabio, que yo tengo la oportunidad de conocer en una de las visitas que doy para consagrar niños en Frisidín y llevar la consagración en Chiapas a los niños, hablarles sobre el rosario, sobre la devoción a la Virgen, sobre Fátima, etcétera, ¿no? Así es que me doy cuenta que el padre estaba en graves problemas cuando me quedo en la sacristía de Frisidín. Habían invitado, estaban bien contentos de que fuera el arzobispo Fabio a oficiarles la Santa Misa de domingo y le hablo sobre Armada Blanca en ese momento, le hablo sobre la consagración a los niños, si me permitía llevar ese mensaje, si contábamos con su venia hace muchos años. Y el arzobispo me dice, ¿cómo ves que estos extranjeros nos vienen a robar las vocaciones a esta diócesis? Y ya estaba revestido, lo estaban esperando, los que llevaban el Cristo alto y todo, y se sale de allí y yo dije, Dios mío, el padre está en graves problemas, está en graves problemas. Otra cosa que se sumó a todo esto fue que lógicamente que los pequeños templecitos que estaban por ahí alrededor, que estaban otras parroquias, pues lógicamente que se vieron mermada la afluencia de la gente porque mucha gente empezó a conocer al padre Carlos y empezó a venir a la misa de padre Carlos, a pesar de que era más larga que en otras parroquias. Pero eso puede suceder a cualquiera. Puede suceder a cualquier sacerdote que unas familias prefieren escuchar tal humilía y recibir la Eucaristía y recibir la confesión en una parte o procurar a la familia religiosa. Y entonces, lógicamente que se creó alrededor de esto, pues lógicamente, celo. Somos frágiles como seres humanos, somos frágiles. Si viene otro evangelizador, a lo mejor, y va mucha gente con aquel evangelizador a sus conferencias y no vienen a las mías, todos somos frágiles, podemos sentirnos mal. Y entonces, a lo mejor, consolarnos con otros que nos escuchan. Y bueno, todo esto llegó a oídas también de Monseñor Fabio, que Dios lo tenga en su gloria, que en paz descanse. Le llegaron estos comentarios, ¿no? Algo estaba mal con este sacerdote, seguramente, porque querían escucharlo. Aparte, el padre Carlos hacía unas oraciones de liberación
no exorcismo, por supuesto, apegado a todo lo que es derecho canónico, y la gente iba para que le bendijera el agua. Después se hace el exorcista de la diócesis. Él se esforzó muchísimo. Ahorita van a estar aquí testigos de lo que les estamos diciendo, testigos presenciales que vivieron dentro de la comunidad. Y entonces, bueno, pues lo que sucede es que se crea un gran celo y hay algunos sacerdotes que van y hablan mal del padre Carlos. Dios los bendiga. Aquí no vamos a mencionar a nadie, por supuesto que a nadie, pero estamos muy preocupados porque ha habido cosas irregulares. Se acusó al padre de cosas que no son verdad, no se apegan a verdad, por lo que a nosotros hemos sido testigos, ¿de acuerdo? Y lo van a decir chicas que vivieron allá adentro, chicos que vivieron allá adentro. Así es que entran, bueno, le hacen un proceso administrativo, aparte de que hubieron chicos, hay chicos que llegan a estas familias religiosas que llegan con la inquietud vocacional, pero que no tienen vocación. Hay chicos, el padre Carlos es estricto, por supuesto, en la disciplina. En todos lados se tiene uno que levantar temprano, al menos con él se tiene uno que levantar temprano, se tiene que hacer oración, se tiene que trabajar, por supuesto. Se distribuyen, y ahorita las chicas lo van a platicar de esto, se distribuyen las tareas, ¿sí? Y se tiene que ser obediente, por supuesto, y vivir la castidad. Entonces, bueno, ahí cayeron algunas personas que no cumplieron, no les gustaba esta disciplina, no les gustaba vivir esta castidad. Es como si tú te quieres casar, pero aparte quieres tener novio, ¿de acuerdo? Y bueno, ellas salen de esta comunidad, tienen algunas faltas graves, algunos no, algunos simplemente les dijo el padre, no es tu lugar, no es tu vocación. O sea, te cuesta mucho levantarte, te cuesta mucho el orden, te cuesta mucho obedecer, te cuesta... Entonces les dijo, no es aquí, mira, forma una familia, no es aquí donde debes de estar. Hubo otros con faltas bastante graves en cuanto a la pureza. Y entonces salen estos chicos, aparte de haber sido muy ayudados por el padre, de haberles pagado algunos tratamientos médicos, etcétera, pero salen pues con mucho rencor, porque ellos querían estar, no cumpliendo la norma que se debería de acatar allí, pero empiezan a hablar, a dar calumnias, como muchos de nosotros hemos sufrido calumnias en este caminar y en la iglesia, y nuestros amados obispos lo saben, porque a veces ustedes mismos son objetivo de calumnia, ¿sí? Entonces, creemos que se tiene que saber la verdad. Le han pedido al padre cerrar Frisidim. No mezclaron un proceso administrativo con un proceso penal, porque aparte las personas que le habían levantado un falso, le habían levantado un proceso penal, ya después se arrepintieron, ya no continuaron con eso, porque el padre no fue culpable de esto. Y entonces, bueno, se mezclan el proceso canónico con el proceso civil penal, que eso no se hace. Al padre le dicen en la diócesis que no se tiene que defender, que no presente su defensa, que no presente su defensa, que no presente su defensa, y después le hacen una visita desde Roma, y en la visita salen resultados satisfactorios. Creo que solamente le dijeron que tenía que cambiar un poquito los planes de estudio y que eran demasiado mariocéntricos. O sea, que estaban muy centrados en la Santísima Virgen. Entonces, bueno, yo quiero, porque está en una situación muy grave, porque tenemos nosotros que aportar también a la iglesia lo que sabemos, respetuosamente, y como laicos que amamos a la iglesia, queremos aportar esto. Hubo un administrador apostólico cuando muere el obispo Fabio y todavía no era asignado un maravilloso arzobispo, que es el arzobispo Francisco González, a quien queremos muchísimo y que es un excelente obispo, ahora arzobispo, pero se hicieron en el proceso varias cosas que no están bien. Cuando no se puede dictar una sentencia, cuando no se ha escuchado, miren, ni en derecho natural, ni en derecho canónico, cuando no se ha escuchado al afectado y cuando no se ha permitido defenderse. Y cuando se dice que ya se defendió,
cuando no se defendió y no se escuchó. Entonces, bueno, quiero recibir primero a Marichu, que es hija de una querida amiga de Lucina Joe Shimatz, y que Marichu es María Moras. Dice aquí Mario Godoy, Dios, ¿quién es Marichu? Aquí dice María Moras. Bueno, ¿cómo estás, Marichu? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Felicidades, te casaste recientemente. Nos da mucho gusto. Felicidades, Marichu. A ver si subes un poquito tu Muchas gracias. volumen, ¿sí? Si en algo de lo que yo acabo de dar como preámbulo, yo me equivoco, fui inexacta, por favor, házmelo saber. ¿De acuerdo, Marichu? Sí, no, pero claro que no, todo muy bien. Es Ok. cierto todo lo que ha dicho. Bueno, quiero preguntarte, Marichu, yo te conocí muy pequeñita. Bueno, yo te conocí desde que hiciste tu primera comunión. Desde que hiciste tu primera comunión, eras una niña que rezaba el rosario, que iba a nuestros nidos de oración, tú y tu hermano, que ahora tu hermano está con los heraldos del Evangelio, con tu madre, una mujer que ha abierto más de, ¿qué? ¿30 capillas de adoración? ¿O más? Sí, creo que aún más. Aún más, sí. Si no es que 40 capillas de adoración, es un dínamo, la señora Lucina. Dios la bendiga. Bueno, quiero que me cuentes tu experiencia. Tú estuviste 6 años en esa familia religiosa y viviste allá adentro. Cuéntanos tu experiencia, por favor, Marichu. Sí, claro. Bueno, yo conocí al padre Carlos cuando tenía 9 años, entonces ahorita tengo 24, llevamos pues ya varios años de conocernos. Y todo el tiempo que yo lo he conocido ha sido una persona demasiado íntegra y uno de los sacerdotes que más admiro, objetivamente, por Sí. su sana doctrina, por el amor que inspira al conocimiento y a la iglesia y por cómo enseña, pues sí, toda la fe que yo realmente he admirado desde que tengo 9 años. Cuando tenía 9 años fue que lo conocí, porque justo como dijo Brenda, mi mamá se dedica a las capillas de adoración perpetua y lo invitó a un aniversario y el padre fue y entonces ahí sentí el llamado a la vida religiosa en ese momento y pues entonces a partir de ahí el padre me empezó a dirigir espiritualmente. A los Ujú. 14 años entré a la vida religiosa, que fue finalmente cuando pude entrar, y me salí a los 20. Oh, Todos esos años fueron realmente increíbles. Yo siempre digo que fueron de los mejores años de mi vida. ujú. Eh, eh, Aprendí y afiancé mi fe como nunca lo hubiera hecho afuera, la verdad. Sí. Eh, Porque, pues, la verdad es que todo era un continuo aprender la fe, aprender el amor a Dios. En el ámbito espiritual, la verdad, las gracias han sido innumerables en Frisidim. Bajo la guía del Padre Carlos y de mi superiora, he Ujú. experimentado un notable progreso en el aspecto ascético, en el desarrollo de las virtudes, en luchar contra los vicios. También aprendí a orar de manera auténtica y obviamente siempre en miras a mejorar. O sea, no es como que diga, ay, ya sé rezar, obvio, ¿no? Pero sí me inculcaron mucho, por ejemplo, los tipos de oración, los tipos de contemplación. Eh, Teníamos retiros una vez al mes de un día y una vez al año de una semana. Ujú. Y bueno, la obediencia, como tú también dijiste, fue siempre una prioridad, siendo inculcada con discernimiento siempre. O sea, no era una obediencia ciega de decir, haz esto y ya tengo que hacerlo, ¿no? Siempre era con discernimiento en miras a tu bien. O sea, Sí. siempre nos decían, si te pedimos algo que va en contra de tu alma, en contra de tu conciencia, no lo hagas. Pero la verdad es que jamás me pidieron algo que fuera en contra de mi conciencia o en contra de lo que la iglesia enseña, ¿no? Eh, Marichu, quiero interrumpirte un poquito. Hubo una calumnia de una chica que estuvo ahí y después salió diciendo que el padre le había faltado al respeto. ¿Qué nos puedes decir? Porque tú eras la más pequeña, la más que a lo mejor hubiera sido vulnerable. Quiero que nos hables, por favor, del respeto que el padre tenía por cada una. Sí, primero que nada, considero que eso es una calumnia al 100%, porque el padre siempre trató absolutamente a todos y todas con muchísimo respeto, incluyéndome. A mí, aunque era chiquita, me hablaba de usted siempre Sí. y aún lo hace.
y siempre mantuvo mucho su distancia, siempre su trato fue totalmente casto y respetuoso hacia la mujer y hacia la dignidad de la mujer y también de los hombres, ¿no? Pero siempre, sí, siempre ha sido íntegro, jamás vi que faltara el respeto a nadie, jamás me faltó el respeto a mí. Y pues sí, siempre teniendo en cuenta la dignidad de cada una de las personas y el orden correcto de las emociones y de los afectos hacia cada persona. Él siempre nos inculcaba también el que, por ejemplo, el respeto que tenía que haber entre hermanos y hermanas. Por ejemplo, no podíamos estar hablando solos, siempre teníamos que estar pues bien acompañados y en momentos comunitarios para también cuidar la castidad que debe haber en cualquier congregación religiosa. Entonces, yo soy testigo, fiel testigo y al 100% de que el padre Carlos jamás ha tenido una falta de castidad en los 6 años que yo estuve como religiosa, pero también cabe recalcar que yo sigo en constante contacto con la familia religiosa y Sí. voy varias veces al año y me quedo ahí con ellos de retiro o así. Y por lo tanto, soy continuamente testigo de que el padre sigue siendo íntegramente fiel Sí. en todo esto y especialmente pues en el ámbito de la castidad y del respeto a las religiosas y a los religiosos también. Perfecto. Yo vi siempre la separación de mujeres y varones. Convivían de manera respetuosa, pública. Sin embargo, siempre las habitaciones de las mujeres muy retirado de la habitación de los hombres. Y bueno, también estaban encargadas, hay 3 o 4 religiosas más grandes que las demás que conocían al padre Carlos desde antes y que iniciaron con él. Esas religiosas, en mi opinión, por lo que yo vi, son mujeres muy ecuánimes, muy formadas, respetuosas, ¿sí? Se ha hablado también, es que qué fácil es calumniar a las personas, o sea, qué fácil hablar, ¿no? Habla que algo queda, no importa. Si a mí me dio coraje que el padre Carlos me hubiera dicho que no era mi lugar ahí, que no tenía vocación, y demás, bueno, pues entonces yo tengo que despotricar contra él, ¿no? A veces Sí. hay hasta un sentido de, pues a ver si me dan un dinerito para que yo me calle, ¿no? De esta calumnia. ¿Qué me puedes decir a propósito del trato de hombres y mujeres allí o de estas religiosas que eran como las mamás, como las superioras, ¿sí? Sí, bueno, entre el trato entre los hermanos y las hermanas, sí, por ejemplo, teníamos que pedir permiso si Sí. queríamos hablar con ellos y siempre teníamos que estar acompañadas de otra religiosa. O sea, no era como que, ay, me voy a hablar con el hermano tal sola. No, para nada. Sí. Cuando teníamos clases, era hermanas de un lado y hermanos de otro lado, o sea, bien Sí. distinguido. Y esto no es como una exageración o algo así, sino que es No. cuidar el discernimiento y que obviamente tanto las religiosas son como mujeres, como los religiosos son hombres de carne y hueso, ¿no? Sí. Entonces, obviamente el demonio tienta. Y lo que yo siempre observé es que el padre y las madres cuidaban por eso tanto Sí. estas líneas para que pues no estuviéramos en tentación y fuera pues obviamente favorable hacia la castidad de cada uno de los religiosos. No, y otra cosa, Marichu, discúlpame interrumpirte, pero digo, yo he hablado con formadores del seminario y ustedes lo saben, queridos formadores, queridos rectores de los seminarios, qué difícil es esto. Y vaya que ustedes trataban con puros varones y tratan con puros varones. Y ustedes saben que a veces se filtra gente que parece que está sana, pero no lo está, ¿no? Entonces, qué difícil también todo lo que tenía a cuestas también el padre Carlos y estas religiosas. Y de que es una disciplina dura, sí, sí lo es, ¿sí? Que se tiene que trabajar, que te dan una escoba o que te dan un asadón o que tienes que limpiar esto o limpiar el otro. Bueno, yo me pregunto, si no te gusta la disciplina, querido hermano, si no te gusta el trabajo, si no te gusta levantarte temprano, si no te gusta ser respetuoso, te cuesta trabajo obedecer, ¿para qué entras allí? Y como no pudiste con eso, entonces te sales y tratas de destruirlos a ellos, a los que están encantados de vivir esa vida, ¿de acuerdo? ¿No es así, Marichu? Sí, así es. Ahora que tocas ese tema, justo uno de los hermanos que empezó a acusar, a mí me escribió antes de acusar y me dijo,
me empezó a despotricar así puras mentiras y yo dije, claro, eso no es para nada cierto, no sé de dónde lo está sacando. Y que al final me dice, bueno, reza por mí porque estuve en el psiquiátrico 3 meses internado. Y yo, o sea, Ujú, ujú. ¿a quién le están tomando en cuenta la palabra, no? O sea, él tenía bipolaridad y depresión y así, y había estado en el psiquiátrico 3 meses Sí, internado, que sí, cualquier psiquiatra y psicólogo sabe que eso no es un periodo sencillo ni normal, ¿no? claro, Y bueno, claro. y Muy otros. bien, adelante, adelante. Y bueno, también lo que dices de que las casas de las religiosas y los religiosos están separadas, sí, totalmente. O sea, el convento, todo el monasterio son como 80 y tantas hectáreas en la redonda. Ujú, La casa de las hermanas está hasta abajo y la de los hermanos tal cual tienes que subir la montaña. sí, Entonces, pues caminando fácil son unos 10 minutos si tienes condición para subir montaña, ¿no? Si no, unos 15. Y además está todo clausurado, o sea, está totalmente clausurado y se clausura y esas puertas se mantienen cerradas y evidentemente las hermanas no pueden pasar al área de los hermanos y viceversa. sí. Fíjate que se me hace interesante, porque aquí no vamos a señalar a ninguna persona, pero cuando tú no puedes vivir en castidad, el padre, porque yo lo supe por una jerarquía, ¿no? A quien soy cercana, el padre se dio cuenta que había quien, pues, tenía el ojo alegre con alguna de las laicas que iba, no sé, a la adoración o a lo que sea, y la trataba de procurar este chico y demás, y se le llamó la atención por eso, y salió de allí, porque le dijeron, mira, no es lo tuyo, no es lo tuyo. Y tan tenía razón que ahí están juntos, ¿de acuerdo? Y es uno de los que calumnia al padre. Entonces, es una lástima. ¿Con quién empezamos? Porque veo aquí otras chicas que estuvieron allí. ¿Con quién quieres que empecemos, Marichu? Si quieres con Monse Marina. A ver, Monse, sí, Montserrat. Sí, Monse, hola. ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Estoy en el hospital, pero puedo hablar un ratillo. Ok, bueno, danos Gracias tu por la invitación. testimonio. Al Sí, contrario, yo creo que no debemos de callar. Miren, la prudencia, chicas, la prudencia es callar cuando debes de callar, pero hablar cuando debes de hablar. Y ser testigos así de la es. verdad. No podemos ver destruirse una obra tan maravillosa que está favoreciendo a tantas almas en formación, en santidad y en 65 países, simplemente porque se hizo un proceso injusto. Y estamos pidiendo que por favor sea revisado. A ver, Montserrat, cuéntanos tu Así testimonio. es. Sí, bueno, yo igual que Marichu, conocí la familia religiosa, bueno, a los 13 años. Eh, no sé, siempre que llegaba, en ese entonces estaba chica, pero no sé, como que tenía, pues como que pensamientos, como de que, o sea, como que me sentía triste, sola y así. Y empecé a llegar a Frisidín y de que siempre veía a las hermanas y yo decía, o sea, ¿por qué están tan contentas? O sea, ¿qué las hace o sea, verse tan felices? Entonces, bueno, seguimos llegando y me invitaron a un retiro vocacional que nunca había ido, nunca me había plantado pues esa idea, nunca había tenido esa idea de pues ser religiosa, tampoco pues conocía esa vocación, digamos que sí las veía, pero como nunca en mi vida lo pensé. Entonces fui al retiro, fue un retiro de silencio y pues ya, o sea, de que fui y dije, no, yo quiero estar en esa congregación. Entonces, pues ya, o sea, pues tenía 14 años, pero pues el padre nos permitió entrar a la familia. Claro, terminando nuestros estudios dentro del convento, siempre cuidando pues que no salir. Los estudios, tanto la preparatoria como la secundaria, fueron en línea. Eh, siempre, o sea, por más que éramos chicas, nos enseñaban, siempre nos llevaban de la mano, nos enseñaban tanto pues la formación humana como la formación espiritual. Eh, nunca o sea, sí nos llamaba la atención, pero siempre nos enseñaban que lo que íbamos a hacer
no era por cumplir algo, sino por amor a Dios y por amor a Él hacíamos las cosas. Siempre esa era nuestra mira. El respeto siempre, pues por ejemplo, Marichu y yo, pues éramos las más chicas, entonces pues a veces, pues como niñas chiquitas nos peleábamos y el padre pues siempre nos decía, no, lo más importante es el respeto, la caridad, perdonarse, porque pues el perdón es de Dios. Entonces siempre con otras hermanas, claramente pues iban a haber roces, porque pues todos tenemos Claro, pensamientos diferentes, y ajá, y siempre el padre, no, aquí siempre es caridad. Si te peleaste con una hermana, pues hay que ser humildes, pedirse perdón, y pues siempre el espíritu de caridad. Eh, ¿Qué más? a ver, Eh, era en alguna forma se les maltrataba, en alguna forma el padre te faltó el no, respeto, viste que, o sea, cuando confesaba, cómo las confesaba, cómo les daba dirección espiritual. A ver, cuéntanos, Montserrat. no, o sea, sí, obviamente, si hacíamos algo mal, pues sí, nos llamaba la atención, pero Sí, pues siempre, digamos, o sea, en ningún momento nos faltaba el respeto. Siempre era un llamado de atención desde, digamos, miras de que, bueno, o sea, te está llamando la atención, pero porque mira, o sea, como que reflexiona qué estás haciendo, o sea, y estás ofendiendo a Dios. O sea, siempre era el bien de Dios. Nunca, o sea, o sea, digamos que el llamado de atención era, pues porque estábamos lastimando a Dios y siempre con sí. caridad, o sea, sí. Así es, un papá siempre también, un buen papá llama la atención y corrige, ¿no? Tú también te sentiste siempre segura con él, o sea, respetuoso en Sí, cuanto a tu intimidad, porque tú eras pequeñita también, Monserrat. sí, sí, tanto como las madres, o sea, hasta las religiosas, todos de parte del padre, siempre pues lo vemos como otro papá, a las madres pues como nuestras mamás, porque pues sí estábamos chiquitas y pues ellos eran como que los que nos Claro. cuidaban, hasta nos consentían, porque pues éramos las más chicas, pero sí en ningún momento nos faltaban el respeto, o sea, en ningún momento nos hicieron de menos ni nada de eso. O sea, porque estamos chiquitas y no es lo mismo tratar con una niña a tratar con pues una persona ya adulta. Y pues siempre nos trataban pues bien. Ok, muchas de ustedes estuvieron ahí formándose. ¿Cuánto tiempo estuviste, Monsi? Estuve 4 años. Ok, ¿qué Ujú. pasaría? ¿Cómo se dañarían las almas si esta familia religiosa llegara a cerrar por esta injusticia? ¿Qué piensas tú? Eh, pues, o sea, yo me salí, pues no, o sea, obviamente porque pues yo tenía mis dudas y Sí, pues de que siempre respetaron mi decisión, porque pues ellos me decían, no, es que seguimos vocación en ti. Entonces yo me salí, pero pues yo sigo llegando, con mi familia seguimos llegando porque pues se ve la gran diferencia, o sea, digamos que la Iglesia Católica pues es una, ¿verdad? Pero pues ujú, siempre va a haber la diferencia entre congregaciones, entre iglesias. Y la verdad, aquí es mucho fruto espiritual, o sea, los retiros, todos, sí. tanto los grupos de jóvenes, niños. Entonces, yo la verdad siento que si llegara a cerrar, pues muchas almas, pues sí o sea, digamos que no se pierden al 100 porque pues ya llevamos una Sí, formación, pero pues aquellas almas que no han conocido y no sé, Dios tiene designado que los conozcan, pues sí, sería pues siento una desgracia. así es, así es. Pues te agradezco porque sé que tú eres doctora, ¿verdad? Sí, 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 estás en tu sí. trabajo. Te agradecemos muchísimo, Monse. No sé si hay algo que quieras agregar. Pues estar en oración, que la verdad Sí, fue una gracia muy grande que Dios nos haya permitido formar parte de la familia. Y pues yo siento que pues ellos que están en contra, o sea, están mal, pero pues hay que rezar por ellos, pues ujú, quién sabe qué los está nublando, porque, o sea, de verdad nunca, o sea, nunca nos trataron mal, de que nos enfermábamos y pues, o sea, digamos que teníamos nuestros papás que pues nos podían, digamos, los medicamentos, estudios, y no, o sea, siempre ahí el padre, las madres siempre velaban por nuestra salud, siempre estaban al pendiente de nosotros.
Entonces, pues nos dieron, pues, nos dieron casa, nos dieron comida, nos dieron formación. Entonces, por más que, como sea, te hayan sacado, tú hayas pedido salir, pues no es justo que después de tantas gracias que hemos recibido, pues estén pues con esa actitud. Pero bueno, Dios permite pues a veces que pasen estos problemas pues para purificarnos, para probarnos, pero esperemos pues todo salga bien. Gracias, Monse. Que Dios te bendiga. Nos dio gusto Igualmente. saludarte. Hasta luego, Monse. Fíjense que tengo, Marichú, ahorita que decíamos, bueno, empezó muchísima gente a ir a la misa de Padre Carlos y a veces eso pues prueba a otros sacerdotes, ¿no? Fíjate lo que dice Jorge Antonio Barcudi, querido amigo de Argentina. ¿Sabes que los fieles son conducidos a una u otra misa porque el Espíritu de Dios los guía? No es que eso se manipule. Dios pone en el corazón el deseo para que esté en el tipo de celebración que Dios quiere. Eso lo explican varios documentos de la Iglesia. Gracias, efectivamente es así. ¿Con quién seguimos, Marichú? Con Guadalupe Escobar, si quieres. A ver, vamos a ver, Lupita. Bienvenida, Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Brenda? ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos perfectamente. A ustedes, a todas ustedes me tocó verlas en mis visitas allá, ¿sí? Sí. A Frisidim, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues a ver, cuéntanos tu experiencia, Lupita. ¿Por qué entraste a Frisidim y a qué edad? Pues yo conocí Frisidim justamente en una temporada de mi vida en la que por pura providencia y misericordia de Dios, pues llegué a parar ahí. Sinceramente, yo vengo de una conversión muy profunda. Sí. O sea, yo sé lo que es tocar fondo y impresionada porque justamente mi alma tenía tanta hambre y sed de Dios. Que él mismo se encargó de que yo llegara a Frisidim, ahí donde usted mencionó, en la bodega, en la antigua. Sí, en la bodega, sí. Sí, entonces cuando vi a las madres, igual como dijo la hermanita Monse, o sea, yo dije, wow, o sea, te transmitían tanto, o sea, como que ese misterio de les hace estar tan contentas, tan llenas, o sea, la primera Santa Misa que yo escuché del Padre fue de, wow, o sea, con qué delicadeza agarraba Jesús Eucaristía, la profundidad de la homilía, y me dieron ganas de saber de ese Dios, que realmente, claro, si yo lo había escuchado, pero ese encuentro ya más profundo, íntimo, o sea, Dios y el alma, entonces fue como que ahí se abrió, Dios permitió que se abriera, pues, ese deseo de buscarlo, y nada, surgió ahora sí que, pues, el llamado a la vocación en un retiro vocacional, y pues fue un encuentro ahora sí que de la misericordia con la nada, o sea, cuando el Padre me dijo, hermanita, yo la recibo, yo dije, wow, o sea, no lo podía creer, o sea, como que, en serio, o sea, Dios fijándose en mí por medio de, pues, del Padre, de las hermanas, y pues, ¿qué puedo decir? O sea, yo estuve 5 años y de verdad, no le miento, ha sido la experiencia hasta ahorita más hermosa de mi vida, viví en plenitud de vocación, en la caridad con las hermanas, la comunidad, o sea, exquisito todo y muy agradecida con Dios porque sinceramente no tengo cómo pagarle todo ese tiempo de gracias, porque realmente todo ese tiempo fue de muchas gracias y como lo mencionó también la hermanita María, o sea, recibimos tanto en la cuestión de la formación espiritual, educativa, entonces, y eso ha repercutido porque ahorita pues en el presente yo tengo 5, 6 años que salí y ha sido un aprendizaje que en la vida cotidiana pues se lleva a cabo, o sea, actitudes, el conocimiento, o sea, me acuerdo de una vez de una corrección porque por ahí, o sea, siempre fue con caridad como lo dijo la hermanita Monse, o sea, siempre el padre con mucho tacto, con mucha caridad. Y una corrección, imagínense, yo era novicia, o sea, estaba empezando, y esa corrección hasta la fecha, hasta el día de hoy, se ha pasado que 9 años, y yo la tengo tan presente que eso me ha ayudado mucho a vivir en transparencia con Dios, y yo digo, gracias Dios por eso, porque esto al final de cuentas ha sido como que para que sea en claridad mi relación ante todo y sobre todo entre Dios y mi alma, entonces pues nada, ahora sí que muy feliz con eso, de verdad, por todo lo que nos dio Dios por medio de la familia. Qué bonito, yo me imagino que ustedes con esta formación que recibieron, porque aparte, una formación muy elevada en cuanto a filosofía, teología, historia de la iglesia y demás, pues lógicamente que ustedes van a ser unas madres, unas compañeras de vida, unas hijas, o sea,
que van a poder aportar muchísimo más a otras almas, ¿no? Que van a poder desdoblar esto que han recibido y es lo que no queremos que se termine. Por eso pedimos a la iglesia a la que amamos que pueda revisar este decreto, porque dicen, no, pues es que Roma está cerrando esto. No, no es Roma quien está cerrando esto. Algo sucedió en ese momento en el que estuvo agonizante Monseñor Fabio, que Dios lo tenga en su gloria, y luego cuando hubo ese espacio en que todavía no llegaba el nuevo arzobispo, que es una maravilla, que es Monseñor Francisco González. Yo me imagino, tú, Lupita, nos dices, Brenda, estuve 5 años. ¿Saben cuántos días son 5 años? Son 1825 días en que Lupita se pudo haber dado cuenta de algo que la hizo sospechar, ¿verdad? 1825 días, 24 horas, en que ella pudo haber visto algo extraño, algo que no le pareció que estaba bien. Y sin embargo, tenemos a estas mujeres hablándonos de esta experiencia. Marichú, aún más, porque ella estuvo 6 años allí. Aparte, hablamos con las más pequeñitas, ¿no? Monse y María, que eran las más vulnerables para ciertas cosas que pueden suceder, ¿no? En las instituciones religiosas. ¿Qué le quisieras decir tú al nuevo arzobispo, Guadalupe? Ay, bueno, pues ahora sí que pues pedirle con mucha humildad, ¿verdad? Y con el corazón en la mano de que pues que adentrándose un poquito más en la profundidad, con los ojos del discernimiento también, pero con los ojos en el cielo, la trascendencia de lo que representa pues esta obra que en fe creemos que es de Dios, de la Santísima Virgen. Porque el bien que trasciende, o sea, es impresionante. Y así como yo, hay muchas almitas que están muy agradecidas y que han recibido, no solo formativamente, intelectualmente, sino en el interior. Y pues que escuche más que nada, ¿no? Como iglesia, como madre que es, de hijos hambrientos, que hay necesidad, mucha necesidad espiritual. Y que pues si cierra, bueno, lo que Dios quiera, pero realmente pues ahora sí como pastor, como un padre que es, pues que escuche las súplicas de los hijos, que más que nada tienen hambre de verdad, hambre de cielo. Y en esta crisis que vivimos a nivel mundial, tantas carencias, tantas distorsiones, qué mejor que esta bendita familia, que confiamos que Dios lo ha puesto para hacer luz. Y por medio de ese canal, pues también, ¿no? O sea, recibir y pues seguir dándonos en el estado de vida. Entonces, pues eso, que escuche también pues el clamor del pueblo, de los hijos hambrientos, que más que nada pues quieren hacer la voluntad de Dios, agradecer a Dios y pues nada, eso. Lupita, pues muchísimas gracias porque se me hace muy lindo y se me hace justicia. La iglesia no puede, o sea, la iglesia es indulgente, es misericordiosa. Y lo mínimo es la justicia. La justicia al menos escucha, al menos permite la defensa, al menos no dice, no, pues ya decretamos esto y dice que ya escuchó a los afectados y al afectado mayor, pero no los ha escuchado. Y eso es lo que queremos que se dé, ¿verdad? Y a veces se le pueden llevar a los jerarcas una información que no es del todo verdadera. Entonces nosotros queremos dar este testimonio porque es una responsabilidad decir lo que sabemos, ser testigo de la verdad y no permitir que una obra tan maravillosa, al menos dar esta defensa, nos corresponde, es nuestra obligación dar la defensa de esta obra. Yo veo que ya está Armando aquí y como él está dando clases y todo, pues no sé si sería conveniente, Marichu, que lo integráramos. Gracias, Lupita. Hasta luego. Que Dios te bendiga. Bye. A ver, Armando. Armando, ¿cómo estás? Buenas, ¿puede repetirme la pregunta? Buenos días. No te hice ninguna pregunta. Lo único que te estoy preguntando, te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo estuviste tú en la familia religiosa? ¿Cuánto tiempo estuviste allá adentro? Fueron cerca de 2 años que estuve viviendo con ellos. Ok, ¿nos puedes dar tu experiencia, por favor? ¿Qué viviste allí? ¿Qué aprendiste? Bien, sí, claro que sí. Bueno, para empezar, pues uno llega a la familia religiosa buscando
cuál es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, ¿será mi camino ser sacerdote, será religioso? O sea, uno entra con esas dudas, ¿no? Sí. El padre sí es muy, muy claro en el aspecto de que toda nuestra formación tiene que ser en las tres perspectivas o dimensiones humanas, o sea, lo intelectual. Eso fue algo que, por ejemplo, antes de yo entrar en la familia religiosa, recuerdo bastante que yo estaba muy enfocado en la espiritualidad, o sea, tipo de que los cantos, los rezos, el ayuno, ese tipo de cosas. Pero, pues simplemente... Perdón, no escucho a Brenda, perdón. Nada más veo que mueve la boca. Perdón. Bien contestaste. Sí, bien. Bien, que continúe. Perfecto, perdón. Sí, discúlpeme. Perdón. Bien, sí, entonces, él sí nos hacía mucho hincapié en, ¿cómo se dice? En que fueran las tres perspectivas. Él no se olvidaba ni de que tu formación humana, tipo, la verdadera psicología, no la pseudopsicología que se enseña ahorita, la historia verdadera de, pues ahora sí que todos los eventos históricos, o sea, todas las partes de eso me encantaba de ahí, fue algo que saqué de ahí, o sea, literalmente yo entré y al salir yo me llevé para toda la vida y lo sigo ahorita practicando, el nutrir la mente bien enderezada, la doctrina aplicada, a, ¿cómo se dice?, a nuestra vida diaria, ¿no? La verdad fue algo que me encantó. De hecho, mi carrera la saqué precisamente de ahí. Nos ponían a estudiar bastante, tenían una mentalidad muy, muy marcada de la excelencia, la perfección, la caridad y las verdaderas virtudes. Eso me marcó bastante. Se ayunaba todas las semanas, 2 días a la semana. Se amanecía con cantos, nos íbamos a acostar con canto gregoriano. Fue de las mejores etapas de toda mi vida, lo puedo decir con toda honestidad. No, de verdad, o sea, no lo digo como que, para que soy Gabriel, no, o sea, yo recuerdo haber salido y decir después, qué horrible es el mundo afuera, porque ya escuchas, sí, de verdad, yo sabía que ya iba a tener que salir, pero escuchas doble sentido, escuchas corrupción, escuchas, o sea, ya no es simple, no te puedes, digamos, pasar desde el modelo cristiano sano que es yo amo, me aman, respeto, y no, aquí es discierne porque te mienten, discierne porque la gente enseña cosas que no está bien, o sea, todo es estar protegiéndote, y en ese aspecto, pues, la familia te cuidaba bastante, no películas, no cosas, o sea, ninguna de las cosas que entran en nuestra perspectiva humana que puedan dañar ni tu psicología, ni tus afectos, o también la sana doctrina, ¿no? Eso fue algo que me marcó permanentemente. Después de salir de ahí adopté la espiritualidad reparadora, y nunca he vuelto a ser la misma persona después de estar con ellos. Las personas que más amo, respeto, ellos están entre ellos. Los llevo en mi corazón, de verdad les digo, los amo, y siempre que me acuerdo, rezo por todos. Recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto. Yo le tengo profunda admiración al padre Carlos Spam, al padre Carlos Pío del Inmaculado Corazón, su nombre religioso, al padre Héctor Ramírez, lo amo y lo respeto mucho como varón, como sacerdote, como intelectual, me encantan. O sea, yo sé que lo que me van a decir ellos es algo que me nutre la mente, me nutre los afectos, me cuida y me ayuda a gobernarme de manera correcta. Lo que puedo decir es simplemente enamoradísimo de cómo viven ellos la espiritualidad, cómo viven ellos la Santa Misa, cómo viven ellos la dimensión humana y cómo viven ellos esa dimensión social de querer que la gente no se vaya a ¿cómo se dice?, a lo que está, ¿cómo decirlo?, torcido, o sea, que no quieran justificar el mal, que no quieran solapar el mal. Eso siempre lo decían con los laicos, lo decían con los matrimonios, lo decían con los consagrados, los que ya tenían votos, los que estábamos buscando votos. Yo salí enamoradísimo de ahí y he buscado vivir todos los días conforme a lo que me enseñaron ahí, tanto en lo privado como en lo público, y llevo el mismo, ¿cómo se dice?, el mismo patrón de discernimiento, el mismo patrón de vida,
tanto como me es posible. Yo estoy muy, muy encantado. Siempre que alguien me dice como que tiene inclinación vocacional o algo así, yo le digo, mira, discierne donde el Señor te digo, pero si estás buscando un lugar bueno, ahí está Frisidim. Le digo, vete para allá, le digo, porque allá tienes sacerdotes buenos, tienes un pueblo que te está ayudando, que te está... Eso no lo podemos decir ya abiertamente ahorita, decir, no, escucha a la iglesia. No, tristemente ahorita escuchar a la iglesia ya es poner atención a ver qué me está enseñando tal persona, porque puede ser que tenga sus propias ideas y está enseñando las tuyas. Pues a grandes rasgos es todo lo que podría decir. Si tienen alguna pregunta o algo, yo con gusto se las contesto. Y simplemente yo encantado, fascinado y respeto profundamente tanto a los sacerdotes que ahí viven como a cada uno de mis hermanos. Nunca he estado en un lugar, bueno, nada más en Veracruz estuve con el CEMER, el Centro de Reparación Mariana, que está de Octavio y de ¿cómo se llama? Son otro carisma reparador, pero así, esos dos, nunca he estado en un lugar más santo que ese, fuera de Santísimo. Sí. Gracias, Armando. ¿Qué te parecería que como este decreto con el que se tuvo, pues este proceso que tal vez no fue el indicado, seguramente porque no se les permitió la defensa varias veces, el padre estuvo muchísimo tiempo pidiendo que se le escuchara, que se les recibiera toda la defensa que tenían y se les dijo una y otra vez que no la presentaran, y después surgió un decreto diciendo que sí se escuchó la defensa cuando no fue así. ¿Qué te parecería que en unos pocos días cerrara la familia religiosa, ya el padre no pudiera acceder a formar a otros chicos con inquietud vocacional, que otros chicos no pudieran vivir lo que tú viviste, que ha sido un regalo para ti y tu vida? ¿Qué sensación tienes tú de que vayan a cerrar las puertas de este lugar? Bueno, voy a hablar de dos perspectivas, como siempre la espiritual y la humana, ¿no? Que van correlacionadas. La primera es que horrible, devastador en los dos aspectos, pero yo diría una cosa, no me extraña, porque pues realmente pues ahorita esos son los tiempos que nos tocaba vivir, nuestro Señor lo dijo, ¿no? Entonces hay que poner atención a quién persiguen, porque los heraldos ahí los tenemos. Las personas que ahorita más están siendo perseguidas son precisamente los que son las caras más potentes, más puras que tenemos de nuestra doctrina, ¿no? O que aportan a la sociedad. Ahorita las dos cosas que van a estar más atacadas son las que son sanas hablando de la dimensión social, y la otra es la que son más fuertes, más que soportan la dimensión espiritual. Porque pues sabemos que hay tanto potestades espirituales como cerebros y mentes humanas que están buscando desarticular. Y no porque si se les haga algo, perdón ahí con mis niños que se pueden escuchar. Sí, pero yo diría, es horrible, pero yo repito lo mismo que le digo a mis alumnos o que le digo a cualquier persona. No me extraña porque ya no estamos en una sociedad que está buscando cuidar a la persona. Estamos en una sociedad que busca controlar a la persona. Para controlar yo tengo que quitarte las cosas que te hacen libre, las cosas que te ayudan y meter las cosas que yo sé que me van a servir para presionarte. Entonces, no me extraña, pero me parece terrible, tanto la persecución legal contra ellos que pueda haber, como la persecución dentro de la iglesia, porque tenemos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Perdóneme, está saliendo mi grupo. Sí, no, me parece horrible porque tristemente ahorita estamos en un tiempo de relativismo. Ya lo decía Benedicto XVI, que la peor dictadura que íbamos a vivir iba a ser la del relativismo. Entonces, yo sí diría, si la iglesia quiere hacer algo bien, que dejen paz a los heraldos, que dejen paz a ¿cómo se dice? A la familia religiosa Frisidim. Por mi parte, yo voy a poner todos los medios económicos, intelectuales, de todo lo que yo tenga a mi alcance para ayudar a las personas que yo sé, y lo estoy haciendo, ya actualmente lo estoy haciendo. Si pues yo veo que hay... estás dando fruto de lo que ahí recibiste,
Y ahora como padre, lo estás dando, lo estás multiplicando, lo estás desdoblando, Armando. Vamos a tener que cortar porque hay otras personas que tienen que salir, pero yo te agradezco tu testimonio y bueno, sigamos en oración, sigamos pidiendo a nuestro Señor que, que se tome la mejor decisión a la luz de la verdad. Y nosotros estamos hablando de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros fuimos testigos, y como testigos de la verdad pedimos que venza la verdad también en un proceso y que el proceso no sea viciado. Si un proceso se ha viciado, se ha estado flojo, desarticulado y no correcto, bueno, que se revise por todos estos testimonios tan hermosos. Muchísimas gracias, Armando. Vamos a pasar con Muchas quién. Gracias. Un beso. Marichu. Ah, espérense, creo que se votó aquí. Me gustaría hablar entonces con Sayamara. A ver, bienvenida, ¿cómo estás? Hola. Bueno, yo fui religiosa 2 años. Sí. Estuve desde que se formó, digamos. Nosotros entramos en febrero y Sí. en octubre estábamos haciendo el primer año de fundación, así Wow. que me tocó estar en los principios. Em, bueno, ha estado como religiosa los 2 años y el resto como laica. Entonces tengo como que esas dos experiencias dentro de la espiritualidad, el carisma de Frisidim. Me tocó estar armada blanca, no sé si se acuerda cuando venía Sí, y sí, teníamos sí. esas consagraciones de los niños. Y bueno, Sí. ahorita ya son todos unos adolescentes. Ajá. Pero también me tocó estar en la parte de prensa, de los medios de comunicación, dentro también de la librería, de la distribución de los libros. Entonces sí he estado más en contacto con las personas, digamos, en el exterior, y escuchando también lo que es Frisidim para ellos, ¿no? Entonces sí, yo estuve de religiosa 2 años, Sí. los 2 primeros años. Ok, tú estuviste 730 días viviendo allá adentro y Sí. quiero que me hables si hay algún atropello a la persona humana en cuanto a los horarios. Hubo gente que decía, ay, no, es que te obligan a hacer el ayuno y es severísimo el ayuno, entonces, ¿por qué se hace esto, verdad? Entonces, quiero que nos hables de esto, por favor. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que nunca voy a olvidar que el padre nos dijo en una homilía dentro de los religiosos que los 10 primeros años de fundación de una congregación siempre es de ir viendo qué se puede cambiar, qué se puede ir agregando para que el carisma, para que la espiritualidad se viva como Dios manda, ¿no? Entonces sí teníamos ayunos, sí había días de penitencia y todo, pero siempre era acorde a tu persona, así Sí. lo podías hacer, no era obligado. Si tú estabas con tratamiento médico, si no podías ayunar totalmente, podías, tenías la opción de comer algo en algún tiempo del horario, o sea, nada fue obligado, pero Sí. siempre en conciencia de que si lo puedes hacer, claro, hay que ofrecerlo, ¿no? O sea, no quedarse con el que no lo hice porque me dio miedo o cosas así, ¿no? Y nunca, o sea, nunca nos obligaron a nada, nunca nos metieron en la cabeza de que tiene que ser así, 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 cuadrado, porque escuché muchos comentarios después que Frisidín es muy cuadrado, no hacen, no dan apertura a cosas, bueno, pero pues también era un carisma y una espiritualidad concreta, entonces no tendríamos por qué andar experimentando si ya había algo, ¿no? Sí. En línea, ¿no? Que nada más teníamos que poner en práctica. Pero tú no, para sabías, nada. Sayamara, perdón por interrumpirte, sabías al entrar que ahí se hacía ayuno, que ahí se levantaban. Claro. ¿No? Aquí está Lupita, que es prima hermana mía,
Pero Ok. nuestra entrada fue muy, la verdad, una gracia muy grande porque ni siquiera estábamos anotadas, no sabemos cómo aparecieron nuestros nombres y el número de teléfono en la lista de Madre Sadie para retiro vacacional. Entonces, Oh, ajá, o sea, fue así, de repente van a asistir y yo como, sí, sí, ¿no? Pero yo en ese entonces estaba en un discernimiento de esto, de que era la vocación, yo no me hallaba en lo diocesano. Entonces yo necesitaba, no sabía qué estaba buscando, pero cuando asistí al retiro vocacional, experimentar por primera vez el silencio, em, las meditaciones que se hacían, el rezo del Santo Rosario en conciencia. Entonces todo eso como que te llama, ¿no? O sea, descubres tu lugar, pero aquí iba la pregunta, perdón, ahí me no, perdí. a ver, por ejemplo, ¿me puedes decir si las madres más grandes, que son las que ayudan desde hace muchos años al padre, tenían maltrato con las personas? Y No, alguna, para nada, por favor, quiero que me para hables de nada. esto. Para nada, para nada. Nuestras cuatro madres en ese entonces, las más grandes, que eran Madre Seidi, Madre Magdalena, Madre Pía, nuestra superiora, y en ese entonces Madre Getsemaní, no, para nada. Fueron madres excelentes. Hasta la fecha yo recuerdo la caridad que tuvieron con nosotras, que teníamos caracteres, personalidades bien distintas, temperamentos bastante variados. Entonces, con cada una se acoplaban, con cada una nos trataban con caridad, viendo el bien para nuestras almas. Nunca hubo por parte de ellas, no sé, regaños excesivos o algo así, no, para nada. Siempre era, si hacíamos algo mal, que ya sabíamos que no podíamos hacer, no sé, siempre era con caridad el llamado de atención. Y Qué siempre bien. pendiente de nosotras, siempre, como cualquier madre, si había cambios de humor en nosotros, siempre se acercaban y, hermanita, todo bien, pasa algo, todo muy, las recuerdo con muchísimo cariño. Qué bien, qué bien. Yo voy a pasar en este momento y agradeciendo a todas acá con Micaela y luego vamos a acabar con Sujei, que a quien conozco y aprecio mucho también. A ver, Micaela, cuéntanos tu experiencia. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Yo soy Micaela, yo tengo actualmente 20 años, soy del estado de Veracruz, no soy de Chiapas, Sí. mucho menos de Berriozábal. Yo a la familia religiosa la conocí haciendo su labor más bonito, que es las misiones. Ellos vinieron a donde yo estoy, a mi parroquia. Las conocí a las madres, creo que eran como 4 religiosas y 2 Sí. hermanos. 2 religiosas se quedaron aquí en mi casa, su casa. Gracias. Fue una experiencia, yo tenía ahí como 15 años y desde chiquita era la primera vez que veía una religiosa y me quedé encantada de cómo eran, su silencio, la paz que transmitían, muy lindas. Y pues justamente después de terminar las misiones me invitaron a un retiro vocacional allá a Chiapas. Invitaban a mi hermano también. Él también estuvo como en una experiencia. Sí. Cuando regresa mi hermano de esa experiencia me cuenta de que mira, Mica, la misa, los hermanos, las madres, te va a encantar. Y yo con esa espinita dije, Sí. voy a intentarlo. Y fui. Y ahí conocí al padre Carlos, que para mí es un sacerdote ejemplar, como todas aquí concordamos, un padre, de verdad ¿Cuántos años que tenías? ¿Cuántos años tenías? tenía 15 años. 15. ¿Te sentiste segura con él? ¿Te llegaste a confesar con él? Claro, claro que sí, yo siento hasta la fecha que él sigue siendo mi padre espiritual, Ok. alguien totalmente amable, cariñoso en el aspecto como si fuera un padre. Sí. Mi padre biológico, yo lo quiero muchísimo y cuando yo me separé de él, cuando estuve ese año, porque yo estuve 1 año y meses en la familia religiosa, yo ahí veía a mi papá y pues Sí. yo confiaba en él. Si tenía alguna inquietud, él no dudaba en atenderme de un amor como un padre.
O sea, Sí. yo iba ya a mi papá. Oye, Micaela, ¿fue siempre respetuoso el padre contigo? Claro que sí. Sí, al igual que María, concuerdo con ella de que ninguna falta. Al Sí. contrario, como le digo, una figura de autoridad en la que puedes confiar. Muy bien. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, Micaela? Yo estuve un año. Un año. Sí. Ajá. Y después volviste a tu casa. Sí, yo volví a mi casa, salí Sí. por temas del estudio, pues mis padres querían yo que, aunque yo tenía la opción, porque ahí no te privan de un estudio universitario o de preparatoria, que era el momento en el que yo la estaba cursando, yo termino ahí la preparatoria en el monasterio, pero salgo porque mis padres insistían en que querían una carrera. Pero pues yo salí súper contenta. Siempre digo que yo ahí encontré mi vocación, yo sigo queriendo ser religiosa. Qué bonito. Sí. La familia, pues básicamente soy lo que soy ahora por ellos. No encuentro un fruto más bello que ese año que viví ahí con ellos, y también hablo por mi familia, que nos ayudó, la familia religiosa, en todos los procesos. Pues, todos vivimos cosas, luchas, tentaciones, y con sus apostolados, los retiros, los cantos, todo cómo se preparan esa solemnidad, ayuda, reconforta el alma. Y claro que los amo, que los quiero y que siempre voy a pelear para que la familia siga. Oye, o sea que cuando los religiosos están viviendo allí en la familia religiosa, con el padre Carlos, se beneficia también la familia de origen de cada una de las personas, ¿no es así? Claro que sí. Miren, todas sus cabecitas dicen que sí es cierto. Y muchos de sus padres, de ustedes, se han convertido en este proceso. Sí. O sea, de no ser creyentes, incluso de los que persiguen en este momento acá a Padre Carlos, sus propias familias, madres o padres, se han convertido, han muerto en gracia de Dios, gracias a la familia religiosa. Miren, yo tengo un compromiso en este momento, pero voy a ir rápidamente a aquellas que nos falten. Aquella que tenga más prisa, por favor, levante la mano y vamos a permitirle dar su testimonio. A ver, entonces, Isabel, por favor, danos tu testimonio. Sí, pues buenas tardes. Yo conocí a Prisidim en una parroquia justamente aquí de la diócesis de Tuxtla. Entonces, el primer encuentro que estuve con ellas fue con las madres que fueron a la Santa Misa. Yo estaba en la búsqueda de mi vocación, tenía la inquietud religiosa, pero pues no sabía exactamente dónde quería Dios, ¿verdad? Que yo estuviera. No las conocí, posteriormente empecé mi vocacional, de ahí pues, con las madres, el discernimiento, la plática y la conversación con el padre, pues ellos me recibieron muy alegres y yo también feliz de poder pertenecer a la familia religiosa. Estuve ahí 2 años aproximadamente y pues concuerdo mucho con lo que dicen las hermanitas, ¿no? De que siempre fue con mucho respeto, con mucho amor, con mucha caridad. El trato que las madres tenían hacia nosotras siempre fue de caridad, con mucha caridad. Había una corrección, de verdad, nunca he recibido una corrección tan dulce y con tanto amor como lo hacían las madres. Siempre fue de que nos respetaban nuestras ideas, nuestros gustos. Por ejemplo, si alguien era alegre y se mostraba así su alegría, brincando, cantando, pues siempre teníamos esa libertad de hacerlo. Y eso era maravilloso, porque, por ejemplo, en la hora de la cena, pues teníamos ahí un tiempito que podíamos platicar. Y era hermoso ver cómo el temperamento de cada una de nosotras se manifestaba con tanta alegría, con tanta libertad. Una que le gustaba cantar y hablar, quería contarnos lo que hacía desde que se levantaba, unas más calladitas, pero siempre se externaba, ¿no? Entonces, todo era con mucha libertad, con mucha alegría. Yo no entiendo de verdad, o sea, no comprendo a nuestros hermanitos, ¿no? Religiosos que están haciendo todo esto. Y claro que nos duele mucho en el corazón, porque jamás el Padre se dirigió a nosotros con una voz así de ordenar algo sin preguntarte tus sentimientos, o sea, nunca fueron así tajantes, pues siempre era de que practicar entre todos o ayudar a la hermanita que más necesitaba y cosas así. En cuanto al ayuno,
por ejemplo, en el ayuno, yo siempre estuve delicada de salud y eso fue como que una de las razones que tuve que dejar la familia religiosa, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste, Isabel, con el padre Carlos? 2 años. Ok, verdad, muy bien. O sea, Más de ¿se vino en retiro? ¿Mande? No, más de 700 días, digo yo. Ajá, sí. Y de verdad, los más felices de mi vida. O sea, no quiero decir que no sea feliz ahora, ¿no? Claro que lo soy, pero siempre se extraña todo eso, pues estar en contacto con Dios más, pues tienes a nuestro Señor todo el día ahí en tu casa, o sea, vives en la casa de nuestro Señor, ¿no? Sí. Ahora tengo que caminar, tengo que viajar para visitar a nuestro Señor. Bueno, entonces, decía, en el retiro platicamos con las madres y claro que ahí nosotros sabemos lo que es la familia religiosa. La iglesia pide el ayuno, o sea, no es de que solamente Cristo ayune, no, la iglesia como tal nos pone a ayunar para el bien de nuestra alma y crecimiento espiritual. Entonces, yo no sé por qué tanta cosa, tanto revuelto por ahí, siento que ni siquiera debería de existir. Si yo me sentía mal por alguna ocasión o estaba mal, pues simplemente, hermanita, no ayunes. Y estaba ahí, o sea, yo podía libremente ir y comer lo que había en el refri. O sea, lo que yo simplemente sentía que necesitaba, ¿no? En ese momento. Entonces, por ejemplo, el trato con el padre de los hermanitos. En la Santa Misa los hermanos iban hasta adelante y nosotras íbamos atrás de ellos, por prudencia y por todo lo que, pues sabemos, no somos humanos, todo lo que ya se ha dicho. En las clases que teníamos, igual. Los hermanitos hasta adelante, ellos pasaban, se ponían adelante y nosotras atrás. Había cierto espacio entre ellos y nosotros. 5 minutos de receso que teníamos para tomar agua, ir al baño y así. Las hermanitas nos juntábamos por un lado y los hermanitos por otro lado. O podíamos convivir ahí entre todos sin ningún problema. Igual, con mucha alegría, con mucho amor, mucho respeto. Yo jamás vi una falta de respeto entre nosotros. Y yo creo que todos nos veíamos como eso, como hermanitos, porque de verdad, o sea, llegas a querer tanto a cada uno de ellos que los queremos como nuestros hermanos y nos duele lo que les pasa. Y claro que nos ponemos tristes cuando alguien tenía que salir o si alguien estaba enfermo o cosas así. Entonces, de verdad, no hay otro lugar que yo haya conocido donde se viva tanto el amor y la caridad. O sea, no, yo no lo he encontrado. Qué bien, Isabel. Isabel, entonces, sabiendo que ahí hay disciplina, ahí hay levantarse temprano, ahí hay trabajo, ahí hay estudio, ahí hay obediencia, pues ¿por qué entrar a un lugar donde no vas a poder cumplir con ello? Y cuando tienes que salir porque no cumples con ello, pues entonces te enfureces y quieres destruir ahí donde están floreciendo tantas personas y recibiendo tanto bien, ¿no? ¿No es así? Sí, claro. Por ejemplo, ¿por qué no debe cerrar Crisidín? Estaba viendo ahorita en el Face que estaba haciendo el vivo. Hay una persona por ahí que dice que duró 20 años en la iglesia protestante. Comenzó a escuchar las pláticas o las santas misas del Padre Carlos e inicia su conversión y creo que ahora ya pertenece a la iglesia católica. Sí. Entonces, eso es un fruto muy grande, muy grande. ¿Y cómo lo hizo? O sea, él no dice, o sea, él ahí lo dice tal cual, empezó a escuchar las santas misas. Recuerdo que una vez el padre nos comentaba que hubieron una congregación que agradecía mucho al padre por las clases, porque ellos se reunían para escuchar las clases que daba el padre. Creo que eran las clases de catecismo. Entonces, ahora ya no tenemos esas santas misas por internet, porque pues ya no están, ya no tenemos las clases, y de verdad es una pena para todos los que seguíamos esas clases, o los que se podían. Discúlpame interrumpirte, no quiero que se me pase. Al padre se le ha pedido que ya no forme a los laicos, que ya no oficie la misa ahí y demás. Entonces, pues lógicamente no van los laicos y ayudan con la tiendita o con la pequeña limosna que dejaban en la misa. Entonces ha debido desemplear a varios de los empleados que tenían allí. O sea, ya no van a tener sustento ellos para sobrevivir. Tiene entre 50 y 60 vocaciones. Esto verdaderamente es una tristeza. Yo les agradezco que están dando su testimonio. Nos queda muy poquito tiempo porque yo me voy a tener que retirar, pero quiero escuchar también a Ruth. Por favor, Ruth, ¿nos compartes tu testimonio brevemente?
No te escucha, Ruth. Tienes. Hola, Ok, Brenda. adelante, Ruth, por favor. Vengo en el auto. No te He preocupes. estado moviéndome. Mira, yo conocí al padre por, igual como decía Isabel, por formación por internet. O sea, yo Sí, así es como lo conocí, o sea, vi una vez una de sus pláticas y fui cuando sentí el llamado a la familia religiosa. Ya sí. tengo 10 años de conocerlo y y también 10 años, hace 10 años que ingresé, en el 2016 van a ser 10 años. Duré en Prisidim 7 años y medio. Sí. Y la verdad que lo que más me llamó es el amor que se tiene a la iglesia, el amor que se tiene a Dios, a la Virgen, pues, pues a todo lo que, a toda la formación, lo que decía Isabel, o sea, uno empieza a ver a Dios y a la Ujú. iglesia de otra manera. De otra Sí, manera, ¿por qué? Pues porque, pues nadie ama lo que no conoce. Y claro. cuando conoces a Dios y cuando conoces lo que es Dios y personas que de verdad viven la vida, o sea, la caridad fraterna, como se le llama, pues entonces la vida te cambia. A mí me cambió o sea, yo soy una y soy otra después. O O sea, sea, Ruth, tú estuviste más de 2.700 días ahí dentro, ahí dentro. ¿Tú viviste algún maltrato, no, viviste alguna crueldad, viviste alguna falta de respeto del padre hacia ti o de las madres? ¿Te trataron mal o por qué saliste? A ver, cuéntame. bueno, yo lo que pasa que sí estuve enferma, varias veces tuve que Sí, salir pues, con permiso, sí, del lado izquierdo. Sí, este, tuve que salir varias veces por cuestiones de enfermedad. sí. Y, pues, me tuve que retirar. Al final me tuve que retirar. Ahorita estoy en mi Ok, casa con mi mamá. sí, Pero sí, sí me ha permitido, pues, o sea, hay un antes y un después en la formación de las personas. O sea, si cierro el Presidim, pues yo es la primera vez que conozco a una congregación con esa fidelidad a la iglesia, con esa fidelidad a, a con esa fidelidad, ay, perdón, es que no te ahora sí me preocupes, encontraste, no te sí, preocupes, nada más te quiero preguntar, ujú. ¿tú piensas cuál es tu sentimiento al pensar que son pocos días ya lo que les falta para que este decreto entre en vigor y el padre tenga que cerrar las puertas y ninguna otra vida pueda ser beneficiada con esta experiencia que ustedes tuvieron? La verdad, Brevísimamente, ¿qué pensarías? este, pues la verdad es una tristeza porque la iglesia, la iglesia pierde, pues algo muy valioso. O Sí, sea, la iglesia perdemos algo muy valioso porque la formación que da el padre, sí, pues no es única porque hay muchos, hay muchos, lugares que son buenos, sí, los heraldos y otros, pero la formación que él nos ha dado, pues yo la conocí hasta que lo conocí a él. qué bueno, qué Eh, bueno. ajá, mira, Me da ya muchísimo estoy gusto. en paz. Corto contigo, Ruth, y paso con su Ajá, Sale. claro que sí, perdón, Un me abrazo, no encontraste te en el preocupes. momento. Te hice Sí, esperar muchísimo, pero gracias a Dios hay muchos ajá. hermanitos que estuvieron allí y han querido dar su testimonio. Sujei, yo te conozco desde hace muchos años. Sí, Tú has Brenda. estado en mi oficina, tú has trabajado con nosotros, te acabas de casar, nos dan mucho gusto, te vemos muy contenta. Cuéntanos tu experiencia en Frisidim, que ya Sí, eres en... gracias, Brenda. Pues Sí, mira, yo conozco al padre desde el 2014 sí, y yo me animé a ir y visitar la comunidad después de
una cita que tuvimos con Blanca Mata, ¿recuerdas? En un Sí, sí, restaurante sí. que me hablaste del padre Carlos Sí. y que fue como la primer llamada de atención que surgió por ahí para ir y visitar Frisidim. Después de eso, la madre María Paula, que aún está dentro de la comunidad, que antes llevaba el nombre de Daniela, es una de mis mejores amigas. Entonces Sí. ella también me habló del padre Carlos y fue como segunda llamada, ¿no? Entonces Ujú. decido ir bueno, les mandé un mensaje, el padre inmediatamente me contestó y me dice, la invito a que conozca la comunidad. Bueno, yo creo que la mayoría sabe que tomé un vuelo a Chiapas y no regresé a Guadalajara, ¿verdad? Me quedé en la comunidad. Para mí, mi ingreso me marcó muchísimo. Fue un tiempo muy favorable en el que, como dice Ruth, tengo un antes y un después. Ujú. Por ahí hicimos algunas hermanitas, unas cartitas para defender al padre Carlos, en las cuales yo toco varios puntos acerca del tema, pues, de que, por ejemplo, el padre siempre fue una persona que respetaba mucho la esencia y la libertad de cada una de nosotras. Yo creo que si yo conocí la pureza sacerdotal, la paternidad sacerdotal, fue con el padre Carlos Spahn. Ujú. Algo que yo creo que la mayoría de personas que tenemos un encuentro, el primer encuentro con el padre Carlos Spahn, siempre irradia gracia y esa pureza, esa belleza de los ojos, de una mirada transparente y llena de gracia. O sea, que podemos percibir o sentir la fuerza de Dios que habita adentro de él. Entonces creo que, bueno, cuando yo me entero que empieza todo este revuelo, por ahí yo creo que estos ex hermanitos religiosos que Que, no, estuvieron, que son 4 personas de, yo creo que de 200 vidas que han pasado por ahí dentro, ¿no? y dentro de la carta, Ok. precisamente al final, cuando hago yo esa carta, yo puse mi número telefónico, pidiéndole a las autoridades a quien correspondía que podían indagar también en el pasado de nosotras para que puedan distinguir la diferencia entre el antes y el después de nosotros haber estado en la comunidad religiosa. Creo que eso es un tema muy importante, Brenda, porque creo que si no nos hacemos responsables de nuestras heridas, todas las personas que ingresamos a una comunidad religiosa llevamos un proceso, Sí. ya sea de conversión, algunos no, y simplemente sienten una inquietud y están ahí, pero creo yo que debemos de hacernos responsables de nuestras propias heridas y sería muy conveniente que la iglesia en este momento revise las vidas de estas personas que están persiguiendo al padre Carlos, porque la mayoría traen un antecedente no muy bueno. Sí, Sí, hay que ver esas entonces vidas. Efectivamente, Sujei, lo que tú yo dices. perdón, Adelante. quiero hablar de algo que nunca lo había externado, pero en una ocasión yo he seguido yendo a la comunidad religiosa. El padre Carlos, siempre nos ha recibido a exreligiosos que Sí. queremos seguir perteneciendo al carisma de la familia Ujú. religiosa. Pero en una de mis visitas, precisamente una de las personas que lo está persiguiendo, que es un varón, él llega al aeropuerto por mí. Sí, Una sensación, yo sí hoy la identifico, que Dios avisa adentro que sí, claro. algo no está bien. Esa persona me venía cuestionando en el camino antes de llegar al aeropuerto porque enviaron a una chica por mí. Entonces, cuando llega el hermanito, yo me sorprendí porque Claro. aparte yo no sabía que se había salido bueno, Ujú. que le tuvieron que pedir que se saliera, ¿no? Sí. Entonces, le dije, "Ah, oiga, yo pensé que iba a venir alguien más por mí". Dice, ah, sí, está afuera, está buscando estacionamiento. Entonces, mientras me llevaban por el camino, él me iba haciendo muchas preguntas. Yo no sabía qué Mm. intenciones tenía él, pero al final él me dice, hermanita, ¿le puedo pedir un favor? Y le dije, sí, dígame. No pensé que me iba a pedir, pero me dijo, por favor, no le diga al padre Carlos que me vio y que tuvimos esta conversación. Desde ahí yo dije, algo aquí no No, no. está bien, Exacto. ¿sí? Entonces, después me doy cuenta por redes sociales, porque luego me empieza a mandar el solicitud, no se la Sí, acepté, sí, porque ya había como que, o sea, yo empecé a indagar qué estaba pasando. Yo, sí. ¿sí? Aquí nadie vino, me dijo nada porque dije, algo raro hay aquí.
Bueno, el caso es que me di cuenta que precisamente con la chica que iba, o sea, que fue por mí, eh, pues tenía como que una relación, Sí, ¿sí? Entonces, yo es ahí donde me he cuestionado y digo, creo que nuestras autoridades deben de poner o sea, mucho y- cuidado con las personas que están acusando al padre de cosas tan graves, sí, así ¿sí? es. A una persona que obviamente la mayoría lo que lo conocemos y que personas incluso que no lo conocen y que se encuentran por primera vez con el padre, se dan cuenta de la caridad que el padre ha tenido con las personas más necesitadas. Creo que Sí. estamos siendo demasiado malagradecidos al decir algo en su contra cuando recibimos comida, sustento. Y bueno, son cosas materiales, si queremos decir, son cosas Pero materiales, cuidados pero también, cuidados hasta son médicos, cuidados. Yo, médicos. exacto, en mi Sí, caso, creo que todas me conocieron, yo enfermé varias veces también. Yo soy así de enfermedad, o sea, de una salud un poco carente toda mi vida, pero el padre puso especial cuidado en que se me diera la atención médica que yo requería. sí, Incluso yo me atrevo a decir que para ese tiempo yo tenía una atención médica mucho mejor de la que yo me daba afuera. claro, ¿Sí? sí, sí. Entonces, el padre tuvo mucho cuidado en ese aspecto. En la parte espiritual, siempre fue muy cuidadoso en los lugares donde nos atendía. Es decir, el padre jamás tuvo un encuentro a solas con nosotras o en un lugar solitario. Siempre, por ejemplo, sus confesionarios siempre han estado con cristales. Él ha Mira, cuidado mucho esa parte. qué ¿Qué veo bien que yo? lo dices, qué bien que lo dices, sí. Sí, ¿qué veo yo de toda esta persecución? Que las cosas por donde más ha tenido cuidado siempre el Padre, que es precisamente en la situación de la pureza, que nos ha cuidado en la pureza. Yo he sido corregida por el Padre Carlos fuera de la comunidad y en Ujú, una ocasión en que me corrigió en esos temas, yo, de primero, claro que hay una molestia, como que dices, claro, como, todo ¿por eso qué es, me corrigen si yo ya no estoy ahí adentro? Pero cuando sí, yo me di cuenta de que eso era una grande bendición, en vez de tomarlo a mala forma, yo misma ujú, me comuniqué con él, ¿sí? Para reconciliarme yo en esa sí, parte con él. Y yo sí, le di autoridad, o sea, le dije, Padre, yo le doy autoridad sobre mi vida para que toda mi vida, mientras se pueda, si es posible, corregirme por el bien de mi alma, usted sí, tiene ese acceso. ¿Por qué? Porque confío plenamente en él. sí, Confío porque lo he tratado durante muchos años, o sea, no solo el año que yo estuve dentro de la comunidad, lo he tratado por muchos años. He visto su manera de desenvolverse con las personas, con los niños. Él ha tenido acceso a mi sobrino, sí, este, mi sobrino, que es como muy perceptible de las personas, o sea, abandonado totalmente o sea, es una cosa que tampoco yo me explico, cómo estas personas que lo están acusando, que posiblemente traigan una situación no resuelta personal y de vida, o sea, yo creo que cuando buscamos un culpable, ¿sí? Cuando estamos señalando a alguien de lo que no podemos corregir nosotros, de lo que no nos podemos hacer violencia a nosotros mismos, por ordenar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras heridas del pasado, pues vamos a remeter contra los que estén más cercanos o contra quien claro, claro. creemos que nos hizo un daño, pero Oye, no es ok, así. o sea, estamos viendo que hay personas que salieron de ahí con resentimiento y entonces con ese resentimiento de no haber podido llevar esa vida de pureza, de castidad, de obediencia, de trabajo, de oración, de ayuno, pues quieren destruir esta obra. Y Y de el, heridas no resueltas, yo creo que es un tema de heridas no resueltas, pero incluso que ni siquiera a veces se hacen en el monasterio. Son cosas que no traemos resueltas del pasado y que sí, ahí recibimos atención. Cada una de las que están aquí presentes trabajó por sanar, pero trabajó por sanar. No sí, fue fácil nada más decir, no me sirvió lo que me dio el padre. Esa es nuestra cuestión personal. Si a ti no te funcionó, lo que el padre te dio, porque tú no trabajaste o porque fuiste negligente o porque renegabas
por tu propia situación, porque también existe la conmiseración, que es el victimismo que me estoy haciendo constantemente a mí mismo para no resolver el tema de mis heridas y hacerme responsable, ¿sí? Entonces yo veo... Sujei, perdón, yo tengo que dejar el programa, estas entrevistas, lo más breve posible para que sea visto por aquellos que tienen el poder y la decisión. Yo solamente me gustaría, para cerrar, decir que, bueno, porque yo tuve acceso a información de una jerarquía que tengo cerca, pero el padre estuvo pidiendo 15 solicitudes expresas, escritas, para ser escuchado, ¿sí? Por la autoridad que tenía que escucharlo y no fue escuchado. Nunca se pudo defender. Y aparte después le dijeron que no era necesario presentar la defensa, que no debería de ser esa defensa. Entonces yo quiero cerrar aquí agradeciendo el cuidado que los obispos tienen de la iglesia, que están tratando y siempre van a tratar de beneficiar a las almas, pero hay a veces con todas estas heridas de las que habla Sujei, verdaderamente nuestra historia personal, nuestras heridas que no han sanado, que vienen infectadas, pues, y que a veces hay personas hablando en contra del padre, Carlos Spahn, y de estas religiosas, y sobre todo de las superioras, y que han tenido una vida moral que no les pone en grado de ser creíbles estas acusaciones. Entonces, yo cierro aquí dándole gracias a Dios de que tenemos pastores buenos, de que tienen en este momento, porque Roma no puede cerrar Frisidim, corresponde al ordinario del lugar, o sea, al arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, decidir esto, pero nosotros tuvimos y sentimos la responsabilidad, gravísima responsabilidad, de dar testimonio de lo que nosotros hemos visto, no solamente de hace 1 año, 2 años, sino 13, 15, a veces hasta 20 años sobre este sacerdote. Entonces, y sobre esta comunidad y todo el bien que han hecho a estas almas. Así es que a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Si hay alguien que quiere dar su testimonio y quiere ponerlo aquí abajo, ¿sí? En los comentarios, por favor hágalo, por favor hágalo. Y a todas ustedes que están aquí con nosotros, que han dado su testimonio, a todos también, Armando, que ahorita, porque muchos se han salido porque están en sus trabajos, propios de ahora, les doy las gracias. Y la prudencia es callar cuando se debe de callar, pero también hablar cuando se debe de hablar. Cristo es la verdad misma, la verdad es una persona, es Jesús de Nazaret, y nosotros somos seguidores de la verdad. Y estar callados ante algo que ha sido trastocado y que es tan maravilloso y es un don de Dios, es una gravísima falta de nuestra parte. Así es que a nuestros obispos, arzobispos y jerarquía eclesiástica, muchísimas gracias por sus cuidados. Esperemos que estos testimonios sean de mucha utilidad para que ustedes tomen la mejor decisión. Así es que muchísimas gracias a todas ustedes y bueno, que viva Cristo Rey. Que viva. Hasta luego. ¿Me salgo?